Saludos amigos, bienvenidos. Hoy estoy aquí en la pasarela de la avenida Pedro León Torres, acá en el oeste de Barquisimeto. Voy a tener un contenido diferente de dos locales emblemáticos acá en la ciudad: Salón Mixto y Miguel Jaime. Hola amigos, estoy aquí en el Salón Mixto, ubicado en la carrera 21 con la calle 34. Bueno, buenos días al Salón Mixto. Aquí pueden conseguir variedad de artículos. Para deporte tenemos los balones, variedad de balones, como de básquet, fútbol, fútbol campo, fútbol sala, kicking ball, voleibol. ¿Qué más tienes por acá? Este es para el gimnasio, Por aquí ¿no? tenemos para el gimnasio, que los hand grill. Tenemos también las ligas de resistencia, los cinturones de pesa, las cuerdas de saltar, Veo que también tienes guantines. los bucales, los cinturones. Estos son para artes marciales, karate, Ajá, ¿no? karate. O boxeo también. Y estos Porque son para boxeo usa, karate y boxeo usan bucales. También podemos conseguir diferentes variedades de artículos, tanto para el deporte como para la cocina, como utensilios como los cuchillos, los tenedores, para las parrillas. ¿Qué más ofrece mi amiga por acá? Aquí, de camping, los cuchillos. Cuchillos de camping, ¿no? Cuchillo. Siempre piden 3 en 1, que es cuchara, cuchillo y tenedor. Las palas. Las También palas, tiene sí, las es muy palas. importante. Y Las aquí hay como una brújulas. bandeja, ¿no? Ajá, una bandeja, las brújulas. Brújulas, bandejas. Y veo que tienes unas hamacas. Esta es una hamaca, ¿no? Un chinchorro. Vamos a ver qué más conseguimos por acá. Para billar y pool tenemos las bolas, Ese es el triángulo, ¿no? el triángulo, el triángulo, tenemos perilla, tenemos Tiene también los- las gomas de pool, Y los tacos también los tienes. los tacos también, la buchaca. Ah, aquí están los También tacos. tenemos los paños también de pool. Oye, qué Y bien. lo que va al lado de Las gomas, ¿no? las Ese es como gomas, la las goma. gomas, ajá. Las Y gomas. la tiza, me imagino que también Ajá, tienes la las tiza. tizas. Este es También para la tenemos- natación, ¿no? Sí, tenemos lentes de natación de todo tipo. Chapaletas, tablas, snorkel y máscaras variadas. Conozcamos un poco más de la historia del Salón Mixto. Vamos a hablar con el amigo Asdrúbal. Buenas. Hola, mi nombre es Asdrúbal. Cuéntame, ¿cuánto Trabajo tiempo aquí- tienes acá trabajando? Trabajo en Salón Mixto del año 80. 45 años tiene aquí el Y amigo. 45 años aquí. Tiene mucha historia, conoce Aquí, bastante el día a día acá. Sí, mucha historia de aquí de la 21. De lo Sí. que era el Salón Mixto cuando era allá en la esquina, nada más un solo salón. Cuando estaba en la esquina, allá en la otra esquina, allá en la 34, allá en del otro lado de la acera, que ahí empezó el Salón Mixto. Sí, en el 43, que empezaron ahí. Empezaron ellos en 43 hoy, entonces. Sí, había un señor que tenía casi la edad que está cumpliendo, o sea, si él tuviese vivo, estuviese cumpliendo lo mismo que está cumpliendo Salón Mixto. Él empezó aquí cuando era un muchachito, empezó aquí a trabajar. Se llama Hilario Torres, falleció y... Casi Entonces, como que yo- fundador. Ah, Casi un fundador, pues, de Sí. Salón Mixto. Trabajó de sí, él pequeñito. vino, pues. sí, él vino de pequeño aquí, estuvo aquí con el papá del jefe, que era el que estaba aquí. Y bueno, él falleció y entonces ahora quedé yo por aquí que me dicen la leyenda de la 21. esa. Te dicen a ti, ajá, ok. ¿Qué es lo que más solicitan acá los clientes? Ahorita aquí lo que más solicitan son balones de voleibol, de fútbol sala, de fútbol y de básquet. Y en los años anteriores, bueno, instrumentos musicales como eran tambores de gaita, furros, cuatro, arpas, maracas, que era la música tradicional de diciembre, que en esta época ya empezaba la gente a comprar los instrumentos para las gaitas, esas cosas así. Se reparan algunas cosas también, por lo menos se reparan balones y instrumentos, algunas cosas se reparan aquí.
4 o 6 colores y... de 17 y 14 trastes, y los que llaman medio 4, que son 4 para niños que están ahí. Esto pequeñito. Que llaman medio 4. Tenemos los violines, las mandolinas, las violas, guitarras eléctricas, electroacústicas. Sí, estuve viendo la variedad aquí, me mostró por allá la muchacha. Tienes batería, tienes de todo un poco. Sí, aquí de todo un poco, y redoblantes, los cueros, morrales, guantes para rigor. ¿Y qué horario tienen ustedes acá? De 7:30 a 1:30 o 2 de la tarde, dependiendo del movimiento del público. Ah, ok. De lunes a viernes. Bueno, muy agradecido por tu atención. Estamos a la orden por aquí por el Salón Mixto y ya saben, ya aquí tenemos todo lo que necesiten: instrumentos, música, deporte, natación, camping. Aquí lo consiguen. Oye, qué bien. Como dice el dicho, y precio fijo pero barato, que era el lema de Salón Mixto antes cuando empezó. También podemos conseguir diferentes artículos para la pesca. Como tenemos los carretes, ¿no? Fundamento y los carretes. $1, $2 y $3. Esta es la malla para los peces. Para los peces, anzuelo. Y estos sí son puros señuelos. Señuelos, diferentes tamaños. Ujú. Aquí están los carretes de los... Este es los carretes de las cañas, ¿no? De las cañas. Si lo quieres cambiar. Así que ya saben, amigos, si van de pesca, pasen por acá por el Salón Mixto, hablen con la amiga, que le hace una buena recomendación de acuerdo a dónde vayan a ir a pescar, si es un río, un lago o al mar. Seguimos caminando por acá y conseguimos una variedad de instrumentos musicales. Conseguimos pandereta, platillos, las guitarras, timbales, guitarra eléctrica, la batería. Para poner el piano, el teclado, ¿no? Teclado, ajá. Aquí tenemos las clavijas. Las clavijas. Las clavijas. Las clavijas y aquí las cuerdas. Estas son las cuerdas diferentes. Ajá, de guitarra. Los artículos para violines. Y aquí arriba veo que tienes para los cueros de los tambores, ¿no? No sé cómo se le llama. Sí, los cueros y los timbales. Los timbales, los redoblantes. Y aquí arriba veo que tengo variedad de bolsos, estuches para las guitarras, para los 4, morrales, para el camping, para el día a día. Y tenemos 4, ¿no? 4 guitarras. 4 guitarras, ¿ah? Estas son guitarras, ¿no? Esas son las guitarras. Aquí. Y ya aquí son ya 4. Aquí son Hay 4. profesionales y no profesionales también. Bueno, amigos, los esperamos aquí en el Salón Mixto en la carrera 21 con calle 34, de 8 de la mañana hasta la 1:30, de lunes a viernes. La esperamos. Hola amigos, estoy aquí en la calle 28 entre las carreras 23 y 24, donde el amigo Jaime, Miguel Jaime, sí lo tiene. Vamos a conocer y a hablar con él. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Miguel? Bueno, muy bien, excelente, gracias a Dios. En este mes de octubre del año 2025, donde estamos cumpliendo 23 años en el escenario. Como puedes ver, pues por acá tenemos todo lo referente a artesanía, que es lo nuestro, típico, es nuestra identidad. Nosotros, más que vender artesanía, somos promotores culturales, promovemos lo nuestro. Todo esto es hecho acá en Barquisimeto y en el estado Lara. Un 95% de todas las piezas que tú ves acá, en arcillas, en madera, en utensilios de cocina, en ese recuerdo de las ollas de antaño, de nuestras abuelas. Esas son las abuelas de la Majefesa, esas ollas de barro, donde son refractarias, se puede cocinar en el horno y el sabor, el olor y la cocción es más natural.
Y acá pues nuestro elixir, el cocuy de penca de Siquisiqui de Miguel Jaime, que sí lo tiene. Esto es historia, más de 500 años cuando los aborígenes, los ayamanes, los irajaras, los gallones, nos dejaron este producto como en su cocción como alimento y como medicina. Y en la fermentación, en ese proceso que luego viene el destilado, pues tenemos un elixir que es muy agradable al paladar, a muy buen precio y teniendo y considerando siempre que la garantía que hay acá y la seguridad es de que es agave puro. Los sombreros, las alpargatas, cada una de los souvenirs, los recuerdos de la Divina Pastora, el dominó de madera. Tiene variedad de artesanía. La variedad de artesanía y la famosa tapara, que es para lograr hacer el suero, ¿no? Con la cocción de la leche. Esta época navideña que ya está marcada desde ya, la demanda son las cestas para hacer arreglos, la cesta tipo lámpara o para hacer tipo florero. Aquí estas son como cestas como para pan, ¿no? Estas cestas para pan y tienen diferentes tipos de uso, claro. Sí. El uso, por ejemplo, para frutas, para panes, para arepas, para arreglos, en su diversidad. Sirve pues como una cajita de regalo porque allí se puede mostrar, pues de allí se puede dar un detalle. Y los instrumentos musicales, pues recuerden que nosotros somos la capital musical de Venezuela. Por lo tanto, estos 4 que son fabricados acá en el estado Lara, en tierras torrenses, allá específicamente en Palo de Olor, Miguel Jaime sí los tiene. Sangre pues caroreña, mi papá era de Carora, y bueno, esa es la vena del músico, de la gente que nos visita y que sabe que nuestro producto y lo nuestro siempre es lo mejor en su diversidad. También tenemos a la venta cuerdas de guitarras para cuatros, mandolinas, arpa y las hamacas. Chinchorro y hamaca, ¿hay diferencia entre ellos? Bueno, sí, esta es una hamaca hecha a hilo y la hamaca se recomienda para temperaturas bajas, por ejemplo, para las zonas de Cubiro, Sanare. Este pues es un buen acompañante, pues nos arropa y esa temperatura la sube. Ese es para el frío. El chinchorro es hecho de nylon. Esa es la diferencia entre una hamaca y un chinchorro. El chinchorro es de nylon y como ustedes pueden observar acá, estos agujeros pues permiten que cuando hay calor el cuerpo pueda entonces bajar esas temperaturas altas como la que tenemos hoy a esta hora en nuestro Barquisimeto querido, que debe estar como en 32 grados, sí, más, hoy está más o menos en esa fecha. Aunque nosotros tenemos un clima y unas temperaturas, un tiempo atmosférico muy agradable, pues hay una mezcla entre baja y alta, de pronto llueve. Además la brisa es muy agradable. Estar acá en el estado Lara, estar en Barquisimeto, geográficamente en esta encrucijada, pues nos permite diversificar en todos los sentidos. Y acá tenemos también las fachadas hechas acá en nuestro Barquisimeto querido, donde se representa pues esos tiempos de antaño, esa época colonial. Y este tipo de botellas también decorativas en arcilla, un poco jocosas, con algunos de los muñequitos agarrados allí que simbolizan una persona como que es un rascadito, y artesanos también que se dedican a la madera, se dedican al cuero, y estos también que son muy jocosos y como ustedes pueden observar allí en las gráficas. Esto se llama caneca. La caneca es una licorera que es para servir el licor. Son hechas de grés. El grés no es más que la arcilla, pero el grés es un químico que se le coloca para permitir que esto sea porcenalizado, para usar un término. Cada una de estas piezas que están acá son elaboradas por las manos laboriosas de excelentes artesanos de acá del estado Lara, el cual nosotros los apoyamos a ellos nos apoyan a nosotros, y cada cliente que viene a esta tienda se va con un pedazo de Lara en sus manos y en su corazón.
hechos de madera en la zona del Una sola municipio pieza, ¿no? Sí. Torres, sí, en una sola pieza. Estas son tallas hechas de madera. Esto no se consigue en ninguna otra parte y no es por caer en xenofobia, ni los chinos ni los árabes, eso no se consigue. A que Miguel Jaime sí lo tiene, y aquí tiene los materos hechos de arcillas, también de la zona norte de nuestro Barquisimeto querido, y específicamente pues de nuestra región. Para nosotros es un orgullo mostrar cada uno de estos detalles que allí pueden visualizar con la gente que siempre nos apoya, la gente que felicito por su excelente trabajo de tu Barquisimeto. Pueden verlo en esas grandes tomas, muy importantes y muy necesarios, pero es recomendable que también se acerquen para que en este mes de octubre, noviembre y diciembre puedan ustedes gozar de estos bajos descuentos que estamos ofreciéndole al público, al mayor y al detalle. Entonces están de aniversario, ¿no? Estamos de aniversario. Allí tienen recuerdos como llaveros, como imanes, con distintos representaciones de lo que es el Estado Lara y de lo que es Venezuela. Allí pueden llevarles recuerdos a sus familiares que allá tienen y también algunos amigos que pernotan hoy en países foráneos. ¿Qué horario tienes tú? Nosotros trabajamos, atendemos al cliente desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En la calle 28, en el bodegón, entre carreras 23 y 24, y en la calle 22, entre 24 y 25. Les esperamos y cuente siempre con nosotros. 0414-528-3002. Hay clientes que muchas veces a las 6 de la tarde están saliendo de su trabajo y nosotros somos capaces de esperarle acá porque queremos que ustedes lleven un buen recuerdo. 6:30, 7 de la noche, ya vamos a ese horario navideño. Por acá voy a dejar las redes sociales también de ustedes acá. @Cocuy de Penca Miguel Jaime para las redes sociales. Ok, de lunes a sábado, ¿no? De lunes a sábado, y en el horario navideño vamos a atender también los domingos para los primeros días del mes de noviembre. Bueno, muchas gracias por la atención. Entonces, bueno amigos, ya saben, ubíquenlo acá en la calle 28 entre las 23 y la 24. Aquel es la mata de cocoy. La planta de cocoy. Miguel Jaime sí lo tiene. Sí lo tiene. Gracias. A la orden. Saludos y seguimos recorriendo la ciudad. Bueno amigos, ¿qué tal les parecieron estos dos locales comerciales emblemáticos acá en la ciudad de Barquisimeto? Salón Mixto y Miguel Jaime. Seguiremos trayendo contenidos variados de la ciudad de Barquisimeto, llevándole para todos aquellos locales que tienen años acá en Barquisimeto, íconos de la ciudad.